El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no los reciben al salir de aquel lugar o pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para ilustrar la meditación de hoy, que tiene como luz fundamentalmente, desde luego, la palabra de Dios, permítanme contar una experiencia personal. En el 2013, cuando el Santo Padre me envió como obispo a Florencia, inicialmente hubo mucho miedo en mí, porque jamás había pensado que la Iglesia me pidiera este servicio. Y en la formación sacerdotal, por lo menos en La Ceja, en la mentalidad de Alfonso Uribe Jaramillo, nos insistían que la formación sacerdotal es un servicio y no es para buscar cargos en la Iglesia, no es para hacer carrera. También lo insiste hoy el Papa Francisco. En un momento pensé hasta mandarle una carta al Papa diciéndole que mejor no. Pero hubo una visita de un obispo que tenía seminaristas en el seminario donde yo estaba de rector, Monseñor Arturo Correa Yepes, el obispo de Ipiales en ese entonces, que me dijo una frase que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando todavía. Un hombre ya en esa época de 70 años, maduro, curtido, lleno de canas, me decía: mi hijo, no tenga miedo, ánimo, que Dios hace lo difícil y nosotros hacemos lo fácil. Esa frase me ilustró, me dio paz y me ayudó mucho en ese momento y me sigue ayudando todavía. Refiero esta experiencia para, como decía al principio, con la palabra de Dios, ilustrar un principio teológico que también como profesor, primero como alumno estudié y como profesor lo enseñé. En el Tratado de Gracia y en el estudio de los sacramentos enseñamos la gracia de Estado. Es aquella gracia divina, o es esa fuerza misma de Dios que se nos da en cada vocación y en cada responsabilidad que Dios nos concede en la Iglesia, en el mundo. Por eso el secreto grande, mis queridos hermanos, está en no hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queramos, sino en orar en actitud silenciosa
para escuchar la voz de Dios y discernir cuál es la voluntad de Dios en mí. Y desde la voluntad de Dios en mí, ¿qué quiere Dios de los demás? ¿Qué quiere Dios de la comunidad? ¿Qué quiere Dios de todos nosotros en cada instante vital de nuestra existencia? Por ejemplo, la pregunta fundamental para hoy en esta crisis que vivimos sería: ¿qué quiere Dios de nosotros hoy? ¿Por qué Él permite esta experiencia de mundo? ¿Por qué nos permite sentir tanto miedo y fragilidad frente a la muerte? También esto tenemos que leerlo en sentido de discernir la voluntad de Dios. Pues bien, si leemos atentamente el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 al 19, nos dice la palabra que Jesús subió al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Y en la mañana, cuando regresó, fue cuando escogió a los 12. Y nos dice el apóstol San Marcos, el escritor San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 al 16, que los escogió para que estuvieran con Él y para luego enviarlos a predicar. Pues bien, a la altura del capítulo 9, que es el texto que acabamos de escuchar, versículos 1 al 6, Jesús envía a sus discípulos y los envía diciéndoles que les da poder y autoridad, la gracia de Estado. Y ojo, cada sacramento trae la gracia de Estado. Para mí la gracia de Estado, cuando era alumno, lo aprendí para dar un examen y poder sacar una buena nota y pasar la materia. Cuando era profesor enseñaba la gracia de Estado y para mí era todavía ideas teológicas. Como rector del seminario y mucho más como obispo es cuando uno siente la gracia de Estado, que no es una idea, que no son argumentos teológicos, que es una realidad. Y yo quisiera hablarles a ustedes, queridas religiosas, precisamente, la vida religiosa tiene su gracia de Estado. Las opciones, la virginidad consagrada, tiene su gracia de Estado. Y ojo, el matrimonio. Por eso no le tengan miedo al matrimonio, no sean cobardes. El matrimonio trae su gracia de Estado. Y no se les olvide esa frase preciosa de Monseñor Arturo que me ha ayudado tanto: Dios hace lo difícil y nosotros hacemos lo fácil. Recordemos Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Hay que confiar en la gracia de Estado. Y esa es la gracia que Dios le dice que le está dando a los discípulos, haciendo los apóstoles en el Evangelio de hoy. Vayan con toda autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Hoy nos falta autoridad porque nos falta fe. Hoy nos falta autoridad y no curamos más porque nos falta mucha fe en la gracia de Estado. Hoy sufrimos demasiado nuestra vocación. Hoy sufren demasiado las parejas porque aún no conocen la gracia de Estado, porque no creen en la fuerza de la gracia para ser fieles en la vida matrimonial. Hoy podríamos tener matrimonios más sanos, con menos heridas, más fortalecidos, si creyéramos en la palabra. Preciosamente
hoy toda la liturgia de la palabra nos ilustra lo mismo. Para terminar, permítanme simplemente leer, repetir la primera lectura, una parte de ella, para que le pongamos cuidado. 2 cosas te he pedido. Es una oración dirigida a Dios por parte de algún personaje del pueblo. Recordemos que los proverbios son dichos populares, dichos cortos pero sapienciales, con una gran dosis de sabiduría. 2 cosas le he pedido a Dios. No me las niegues antes de morir. ¿Y cuándo es antes de morir? Hoy. Siempre que estemos vivos es antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. Aleja de mí falsedad y mentira. Es decir, que nos conceda coherencia de vida. Para tener coherencia de vida se necesita la gracia. No me des riqueza ni pobreza. Mire qué interesante esto. Ni riqueza ni pobreza. ¿Cuántos compramos la lotería con la ilusión de ganárnosla? Un baloto, y si me gano el baloto voy a hacer templos, voy a hacer obras de caridad, voy a hacer un barrio para los pobres, y se lo gana y al otro día se le olvida. Entonces no vivamos de ilusiones. Todos los días, hoy en día por internet, uno abre internet y le ofrecen ya todas las maravillas del mundo. Te ganaste tal cosa, te ganaste esta otra. Mentira. Pidámosle al Señor, no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan. Danos hoy nuestro pan de cada día, decimos todos los días, y a veces no creemos en esa oración tan bonita. No sea que me sacie y reniegue de ti. Le tiene miedo este escritor, este personaje, a que se vuelve rico y reniega de Dios. Eso es muy propio, es muy propio. Desde luego que no todos los ricos son malos, pero cuando uno tiene dinero tiene oportunidad de hacerse malo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, mi obispo ordenante como sacerdote, nos decía en las reuniones de presbiterio que él le tenía más miedo a un cura rico que cualquier otro pecado del cura, porque con el dinero tiene todo lo demás. Con el dinero se compra amor, aunque sea ficticio por un ratico, pero se compra. Con el dinero se compran muchas cosas y se compran muchas cosas para el pecado. Después dice, no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? Y termina el libro de los Proverbios. No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Es decir, si me das mucha pobreza, puede ser que reniegue de ti, robando por necesidad. Entonces la sentencia es, no me des ni riqueza ni pobreza, dame el pan de cada día. ¿Qué más necesitamos? En COVID-19 hemos enterrado en Florencia, en el Caquetá, 193 personas en estos 6 meses que se han llevado estos personajes, y han muerto algunos con dinerito. ¿Qué se han llevado? Nada. Se han llevado las buenas obras que hayan hecho, el bien que hayan enseñado, el sentido de trascendencia que hayan vivido. Pues para todo esto, mis queridos hermanos, vuelvo a insistir, se necesita la gracia de Estado. Es decir, se necesita Dios, porque la gracia es Dios mismo. Sin Dios la vida no tiene sentido. Y termino con una frase preciosa de San Juan de la Cruz. Solo Dios satisface nuestros deseos. Que Dios nos dé la gracia de tener buenos deseos.